Según la plataforma Down Detector, un sitio de monitoreo en tiempo real de problemas en las redes, el 86% de las personas, de los usuarios, tuvieron quejas reportadas porque la aplicación WhatsApp cayó y afectó a millones de usuarios. Y no solamente esta, sino también afectó a Facebook, afectó a Instagram. Entonces, yo me pregunto siempre si ese es interesante manejar a equipos o tener seguimientos desde tu empresa, desde tu oficina, a tus ya sea clientes, usuarios o a tus colaboradores con unas aplicaciones de este tipo que constantemente tienen problemas de caída. No es la primera vez que falla. Tanto Facebook como sus dos aplicaciones de mensajería, Messenger y WhatsApp, pues han tenido serios problemas. Y si tú lees los feeds en Twitter de los complaints, de las quejas que hay, siempre es: no he podido comunicarme con mi equipo, no he podido enviarle una proforma a mi cliente está esperando la orden de compra para ser ejecutada y ser llevada sin problemas a su destino, y muchos de esos tipos de situaciones. Entonces, el día de hoy yo estoy visitando las oficinas de Tunnel. Tunnel es una herramienta que tiene como fin proveer una mensajería instantánea en tiempo real enfocada en negocios, en la productividad. Entonces, hoy día vamos a conversar aquí en el Cambridge Innovation Center con Carlos Sierra, su CEO, y Gilbert Mizrahi, que es el Head de Growth en la compañía. Espero que disfrutes este episodio. Hola, ¿cómo están? Bueno, como lo mencionaba en la introducción, estoy en el Cambridge Innovation Center. Estoy visitando las oficinas de mis amigos de Tunnel para conversar acerca de la mensajería instantánea en las corporaciones y sobre todo en la productividad que estas tienen en el día a día. Nada, Carlos, ¿cómo estás? Estoy con el CEO de Tunnel. Carlos, ¿cómo te va? Juan, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Estamos aquí contentos de estar contigo compartiendo en tu programa. Genial. Y te contamos también que seguimos trabajando muy duros, creciendo la red de empresas y de usuarios. Qué bueno, eso es lo más importante. Y estamos con el encargado de marketing acá, de contenido, y que apoya mucho a Carlos también, con Gilbert Mizrahi. ¿Cómo estás, Gilbert? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Bien, gracias por tu tiempo. Tú eres la primera vez que participas con nosotros. Ya Carlos ha participado en varios episodios, pero bienvenido. Así es mi primera vez aquí. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Yo conversaba en off con Carlos acerca de todo lo que está ocurriendo en la actualidad con las aplicaciones de mensajería instantánea y nada, vamos a tener un conversatorio básicamente de cuáles son las opiniones de ustedes que manejan esta aplicación, que es muy buena, por cierto. Forbes, Bloomberg, el Financial Times están hablando del tema, por ejemplo, acerca de, vamos a mencionarlo, ¿podemos mencionar el nombre de la empresa? En este caso, de una popular aplicación de mensajería instantánea como es WhatsApp, en la cual se ha descubierto que es muy vulnerable de poder ser inyectado algunos spywares o hacks en los celulares a través de las llamadas de voz, ¿verdad? Entonces, nada, yo quería dejar ahí la pregunta y comenzar contigo, Gilbert. ¿Qué opinas acerca de esa situación que está ocurriendo? Bueno, de hecho, es un problema grave. Inclusive, no sé si has visto que en algunos países ofrecen una cosa que se llama WhatsApp Gold, que no es formal de Facebook, no es un producto de WhatsApp ni de Facebook. Básicamente es un hack que han hecho para decirle, mire, usted puede hacer que su WhatsApp salga con color gold, pero realmente es un hack que permite robarle la información a la gente. Y mucha gente ha caído en eso, entonces dice, yo quiero que mi WhatsApp se vea más bonito, y descargan eso. Yeah. Y después básicamente ya tiene inyectado algún hack que permite extraer información de la persona del teléfono, lo cual los hace súper vulnerables a cualquier cosa que tengan en el teléfono. Increíble. Lo otro es, la mensajería se ha vuelto cada vez más poderosa, porque desde hace un tiempo para acá, distintas plataformas que tienen sistemas de messaging
han abierto APIs o APIs al público, de tal forma que se pueden desarrollar bots, chatbots con eso. Entonces, uno de los problemas de WhatsApp es que el API, el API, hasta ahora no era público. Recientemente ya Facebook dijo, vamos a tener un API público. Pero hay muchas empresas que han decidido hackear una especie de API, no sé cómo lo harán, pero es un hack también, y ofrecen chatbots con WhatsApp que son no oficiales. Y muchas empresas han invertido gran cantidad de dinero en tratar de crear automatizaciones basadas en eso. Y obviamente ahora que WhatsApp está creando su propio API para hacer algunas cosas para pequeñas industrias principalmente, el enfoque de ellos es pequeñas industrias. Es small business, claro. Toda esta gente que ha invertido en algo no oficial se va a ver en problemas. Eso por un lado. Por otro lado, el API de WhatsApp implica un costo importante para las empresas porque va a haber costos por transmisión de mensajes. No es como cuando uno manda un mensaje persona a persona donde no hay bots ni nada de eso, que es gratis. Cuando uno lo empieza a hacer a través de estos APIs para hacer automatizaciones, pues Facebook quiere ganar algo de eso. Entonces, eso es una cosa que las empresas van a empezar a ver ahora que va a ser un problema. Wow. Y eso que mencionas me da otro argumento para mencionarle a Carlos. Carlos, Matthew Glucksmann es un analista senior de Bloomberg. Durante la entrevista que le hacen acerca de este tema, básicamente que también nos ha reforzado Hilbert, él menciona utilizar otras alternativas de comunicación en las empresas para evitar el tracking de las conversaciones. ¿Qué opina de eso? Sí, bueno, yo creo que ante el nivel de popularidad de un servicio como WhatsApp, que hoy ya usan más de, entiendo, 1.5 billones de personas. Digamos que la exposición que tiene una plataforma de estas al público es enorme, digamos que la visibilidad que tiene es enorme y las intenciones que tienen terceros de insertarse en la plataforma de diferentes formas son de todo tipo. Entonces, en el fondo, yo creo que lo que estamos viendo nosotros de nuestro lado es que si bien WhatsApp nos ha enseñado a utilizar un nuevo canal de comunicación, que es realmente hoy el formato de comunicación más popular del mundo, que son los mensajes instantáneos en el celular. WhatsApp realmente creó ese hábito en todos. Billones de personas ya alrededor del mundo. Ese no es un hábito propietario de WhatsApp, es un hábito que hoy terceros o otras compañías estamos aprovechando. Para poder ponerlo a funcionar y crear un mercado adicional y crear nuevas historias y nuevas soluciones que permiten resolver problemas de una forma mucho más controlada, ¿sí? Sin necesidad de tener que estar usando herramientas gratuitas que exponen a las empresas a una cantidad de riesgos. Entonces, en ese orden de ideas, sí tiene mucho sentido, de nuevo, aprovechar los hábitos que hoy millones de personas han formado a través de sus messengers personales, con los que hablan todos los días con su familia y con sus amigos, pero ahora ponerlos a funcionar en contextos diferentes, en contextos empresariales, en donde las compañías ahora pueden definir las reglas de juego y en donde las compañías pueden evitar que haya distracciones. Pueden tener mucho más control, medición y muchas otras características que están buscando, que sentimos nosotros que están buscando. No, eso es bastante importante porque la productividad es básica en la empresa. Ahora, Hilbert, ¿qué opinas del tema de la privacidad de la empresa que está utilizando, por ejemplo, un canal de comunicación como WhatsApp? ¿Qué opinas de eso? Es que su empleado esté utilizando para comunicarse, para yo enviarte una proforma. ¿Qué opinas tú acerca de la privacidad? Porque eso es algo que se está tocando mucho, pero no sé si las empresas toman realmente conciencia de esto. ¿Qué opinas? Y la data de Facebook, el liqueo que hubo, etcétera. Exacto. Sí, yo creo que el problema de la privacidad es más en cómo la gente expone esas conversaciones. Te doy un ejemplo. Uno en WhatsApp puede crear grupos. Y si yo te invito a un grupo, tú a tu vez puedes invitar otra gente al mismo grupo. Entonces, si yo te quiero mandar algo a través de un grupo que creé para un fin específico, pero resulta que ahora hay más gente en el grupo, yo puedo perder el control de quién está recibiendo la información. Correcto. Entonces, el problema aquí es quién controla los grupos. Entonces, en plataformas, por ejemplo, como Tunnel, la empresa controla el grupo. Entonces, hay ese tipo de protecciones. Lo otro es
Cuando tú refieres empresa, refieres que Tunnel es la que, o la empresa. Digamos que una empresa que utilice Tunnel. Okay. También puede crear grupos, pero los grupos son manejados completamente, son controlados completamente por la empresa. Correcto. Un usuario que pertenece al grupo no puede decir yo quiero adicionar personas al grupo o ese tipo de cosas. Ya veo. Entonces ahí hay un poco de cosas de ese estilo. La otra es, obviamente Facebook, el negocio principal de Facebook es publicidad. Y para eso ellos tienen, y lo que han hecho toda la vida es obtener mucha información de los usuarios para poder hacer publicidad más personalizada, que es lo que realmente, donde están ganando. Uh-huh. Entonces, siempre queda la duda si, siendo WhatsApp un producto de Facebook, ellos están analizando esa data y extrayendo información para su propio beneficio, ¿sí? Uh-huh. Y eventualmente, pues hemos visto que lo ha vendido en el pasado a otros, ahora están cambiando sus políticas, pero ese es otro problema y es Facebook está cambiando las políticas todo el tiempo. Claro, constantemente. Entonces, eso genera dudas en cómo se está utilizando esa información y con qué fines. Ok. Ahora, un poco para añadir ahí encima de lo que dice Gilbert, digamos, para nadie es un misterio que desde hace algunos meses Facebook viene experimentando con un nuevo formato de publicidad dentro de su Messenger principal. Inicialmente arrancó con Facebook Messenger hace ya un par de años, pero hoy creo que muchos de los oyentes están familiarizados con el equivalente de los stories, pero ahora en Facebook, en WhatsApp, perdón, que se llaman los status messages. Exacto. Uno va a ir a los status messages y son, digamos que ventanas de algunos segundos de los contactos que uno tiene, uh-huh, que están mostrando actividad permanentemente y se convierte como en una oportunidad para ver información y actualizarse de qué está pasando en la red, claro, o en mi red personal. Uh-huh. El plan que ya Facebook digamos que ha trazado es un plan en donde en esos status messages empieza a haber publicidad. Ajá. Entonces se acaba la era en la que WhatsApp era una herramienta sin distracciones y sin gimmicks, como decían los fundadores, claro, desde el comienzo. Y obviamente ahora entra en manos de un grande que sabe hacer publicidad y sabe monetizar muy bien la publicidad. Claro. Y que tiene que aprovechar una base instalada de 1.5 billones de personas. Uh-huh. Para poder monetizar esta plataforma, que es una de las múltiples plataformas que hoy están monetizando. Entonces, los status messages empiezan a comportar como una nueva forma de generar publicidad para WhatsApp. Yeah. Y eso quizás está bien para el usuario que utiliza WhatsApp para comunicarse con su familia, con sus amigos. Claro. Pues sigue siendo una herramienta gratuita, poderosa. Claro. Eventualmente ahora hay distracciones o publicidad que me interesa o no. Pero cuando llevamos todo esto al contexto de la comunicación de las empresas, de cómo las compañías se comunican con sus aliados, ahí empiezan a haber tarjetas amarillas y red flags y warnings que hacen que, como dice Gilbert, las compañías cada vez estén más preocupadas. No solo por el que empieza a haber publicidad, sino porque cada rato las reglas de juego cambian. Y si yo estoy construyendo servicios encima de estas plataformas y si hay un cambio de juego, de reglas de juego, pues no sé cuánto dinero puedo llegar a perder, cuánto dinero tengo que botar a la basura para poder otra vez hacer que las cosas funcionen. Y reforzando lo que dices, hay que reajustar de nuevo, o sea, pasa eso y de nuevo comenzar el plan que tienes en la empresa per se si es que estás utilizando una aplicación como esta. Y eso me lleva, en la BBC, Gilbert mencionaba que todos aquellos usuarios que están utilizando Messenger e Instagram, por ejemplo, permitirá e implica que la comunicación entre usuarios de estas plataformas puedan comunicarse con gente que tiene WhatsApp. ¿Tú te imaginas el nivel de distracción que va a haber en las organizaciones? No, sí, obviamente eso es terrible porque inclusive en muchas empresas en Latinoamérica más que todo, bloquean a las personas de usar internet en muchas propiedades para evitar ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, si además las empresas dicen, bueno, necesitamos WhatsApp para comunicarnos dentro de la empresa o con canales externos dentro de la empresa, pero también que hagan parte de la empresa, pero al mismo tiempo dicen vamos a prohibir o bloquear ese tipo de cosas para evitar que caiga la productividad, pues van a tener unos problemas graves porque por un lado dicen tenemos que usarlo para esto y por otro lado no lo permitimos usar. Claro. Otra cosa, volviendo al punto anterior de el cambio de políticas, por ejemplo, de Facebook, uh-huh, si te recuerdas hace unos años cuando se crearon los Facebook Pages para compañías, era posible crear aplicaciones dentro de esas páginas. Así es. Y muchísimas empresas invirtieron
en hacer aplicaciones dentro de eso, que permitían hacer un montón de cosas muy interesantes. Pero se le salió de las manos a Facebook en un momento dado porque eso estaba evitando que la gente invirtiera tanto en publicidad, porque la gente ya podía generar mucho engagement en esas páginas. Y entonces cuando alguien llegaba ahí, ya sea por publicidad o por lo que sea, lo podía seguir teniendo, no solo traqueando, pero tener como embedido en que vuelva, y entonces ya no tenían que pagar tanto a Facebook para canalizar información a esos usuarios. Okay. Entonces un día Facebook decidió matar todas esas capacidades. Okay. Y toda la gente que invirtió un montón de dinero creando aplicaciones para eso, exacto, perdieron ese dinero. Entonces después dijeron, bueno, ahora hay que moverse a algo más. Entonces en abril del 2017, por ejemplo, volviendo a los messengers, Facebook abrió el API para Facebook Messenger, la primera versión, digamos. Eso después lo reforzaron un año después. Y entonces empezaron a nacer también empresas que creaban infraestructuras para crear chatbots. Claro. Y se han vuelto muy populares. Pero una de las ventajas para una empresa, digamos, de hacer chatbots con Messenger era básicamente para mercadeo. Yo no creo que los bots de Messenger sirvan para ninguna otra tarea específica más que para mercadeo. Pero una de las grandes ventajas es que si yo lograba que alguien se suscribiera, después yo podría hacer broadcast. Entonces podría decir, ok, si tengo 100,000 usuarios o 5,000 o los que sea, y le digo, bueno, los que hayan hecho estas cosas con el chatbot, les voy a mandar un broadcast específico con una publicidad o con cualquier cosa. Un mensaje específico. Entonces, el primer cambio que hizo Facebook unos meses después es, usted puede hacer broadcast, pero no pueden ser promocionales. Entonces, puede, por ejemplo, anunciar que escribió un nuevo artículo o algo así, pero no puede vender nada si no hay un engagement previo con la empresa. Y recientemente anunció que todos los broadcasts a partir de junio, creo, van a ser sponsor broadcast. O sea, si yo quiero mandarle a la lista que ya capturé mensajes por broadcast, no porque el usuario empezó la interacción, entonces Facebook va a cobrar por ese tipo de cosas. Wow. Porque lo va a ver como que va a ser algo que ellos tienen derecho a cobrar porque es para ir, en vez de ser pull, es push. Entonces cualquier cosa push. Ahora Facebook quiere sacar provecho de eso, lo cual obviamente daña un poco el modelo que todo el mundo tenía en la mente. Es como si piensas en el equivalente en email, en email marketing. Una vez que alguien se suscribe al email, tú puedes hacerle broadcast. Claro. Y no estás pagando por eso, pagas por un servicio de email al mes por la plataforma, pero de ahí en adelante mandas todos los broadcasts que quieras. Obviamente si abusas la gente se va a salir de la lista. Claro. Pero aquí el problema es que Facebook decidió, no, ahora yo quiero todo el control de eso y yo quiero ganar la plata que va a entrar por eso. Sí. Entonces, ese cambio de políticas es un poco lo que es preocupante dentro de todo lo que hace Facebook, que cada tanto cambia completamente todas las reglas del juego y la gente invierte gran cantidad de dinero montando cosas encima de eso que después dicen, ya no funciona. Claro, eso es cierto. Hay un tema también que vale la pena mencionar y tiene que ver con la reciente presión regulatoria que está recibiendo Facebook y el porqué de estas decisiones. Digamos que si uno empieza como a pintar ideas, poner ideas en el aire, es muy probable que esta decisión de integrar todas las plataformas en una sola o que haya un mismo core de messaging para todas sus propiedades, para Instagram, para Facebook Messenger, para WhatsApp, que todos se puedan comunicar entre sí. Quizás hay algunas motivaciones detrás de eso y la principal, según los analistas, puede ser la intención de blindar una posible orden que pueda recibir Facebook por parte de las entidades reguladoras para empezar a fraccionar o otra vez dividir sus grandes plataformas. Sus productos. O eventualmente separarlos completamente para que no haya chances de seguir construyendo cada vez más poder a través de las sinergias que se crean hoy en sus productos. Entonces, esa decisión es medio cuestionable en ese sentido. Digamos que uno dice, ¿será que es realmente la forma de blindar una posible instrucción en el futuro en donde de pronto Facebook va a poder decir, ya es imposible hacerlo, porque hoy todo es lo mismo. Entonces, no me pida que desconecte a WhatsApp ni a Instagram, porque ya todos son un mismo core de messaging. Entonces, obviamente estas compañías están pensando hacia adelante en los próximos años qué puede llegar a pasar, porque definitivamente el poder que tienen es tal que hoy ya muchos gobiernos, muchas
muchos reguladores alrededor del mundo se están haciendo la pregunta de si Mark Zuckerberg debería definir el futuro político de países o debería poder controlar las discusiones alrededor de muchos temas. Y reforzando lo que dices, para ustedes es familiar el tema del RGPD que hay en España, que por ejemplo, si hablamos de instituciones o empresas, ya prohibieron que WhatsApp sea utilizado, por ejemplo, en los médicos o en diferentes profesiones, con multas muy grandes, por cierto. Latinoamérica, nosotros todos colombianos y un peruano acá, Latinoamérica es WhatsAppera 100%. Entonces yo escribí hace tiempo, ustedes creo que lo compartieron, acerca del riesgo, por ejemplo, de las empresas de servicios. Una clínica, ¿no? Es una empresa que brinda servicios de salud, etc. Entonces yo me pregunto, el riesgo que ocurre con el paciente, de la data del paciente, si le pones a cargo a una persona que a través de WhatsApp se comunique con los pacientes o haga las citas o le envíe las recetas, etcétera. Entonces, partiendo de eso, yo le pregunto, ¿cómo ven ese asunto de que las clínicas en Bogotá, en Medellín, en Lima, en Buenos Aires, todas a través de nuestro WhatsApp? Entonces, partiendo de eso, de las regulaciones que tú mencionas, Carlos, ¿cómo cambiar eso? Porque está en riesgo lo más importante de una persona, quizás que su data, en este caso, por ejemplo, una clínica, ¿no? Digamos que esto no es un tema que sea tan fácil de descifrar y no hay una solución inmediata. Claro. Yo creo que, como Gilbert lo mencionaba, estas herramientas de comunicación personal son ideales para lograr objetivos de mercadeo, para que las compañías puedan perseguir a sus audiencias, puedan informar a sus audiencias y mantenerlas al día. Yo creo que ahí la regla de oro es hay que estar donde los clientes están. Correcto. Si los clientes mañana suben a una nueva plataforma, tenemos que movernos. Hay que ir allá y hay que tratar de ver cómo logra uno engancharlos de diferentes formas. Sin embargo, cuando se trata de estas herramientas, ya empiezan a haber antecedentes. En Latinoamérica ya hay antecedentes. En Chile conocemos de algunos incidentes que han ocurrido con entidades reguladoras. En Colombia, hace poco, una empresa muy reconocida recibió una demanda y básicamente le cuestionaban una decisión que tomó la compañía fundamentada en un chat de WhatsApp. Wow. Digamos que había un empleado que había hecho un comentario en un grupo de WhatsApp, un grupo propio, claro, pero en donde también había personas de la compañía. Parece que eso indispuso a mucha gente y eso finalmente se usó como el argumento principal para poder despedir a este funcionario, a este empleado. Entonces el empleado argumentaba que WhatsApp no era un canal adecuado o no era un canal en donde la compañía tuviera algún nivel de control o censura y era un canal más en donde él podía opinar lo que quisiera. Claro. Entonces se generó una tensión, hubo un pronunciamiento de un juez en Colombia sobre el tema y al final se empiezan a crear los primeros precedentes de por qué no tiene sentido ya en contextos mucho más de comunicación intracompañía o de compañías con aliados o con terceros con los que necesitan comunicarse permanentemente, pues no tiene sentido usar este tipo de herramientas porque los riesgos son muy altos. Claro. Y hablando de eso, yo estaba conversando con unas personas y ellos decían, seguramente Gilbert me dará la razón, que lo más importante es para este tipo de marketing conversacional o a través de estas plataformas es tener una buena plataforma. En este caso, por ejemplo, Túnel es una de ellas, que tiene una buena plataforma con un buen soporte. ¿Qué opinas tú? Bueno, obviamente hay muchos elementos que hacen que una plataforma sea buena para una cierta tarea u otra. En el caso, por ejemplo, que hablábamos para mercadeo, yo considero que Facebook Messenger es bueno porque, como decía Carlos, si la gente está en Facebook y está en Messenger, si alguien pone pauta en Facebook puede hacer que la gente llegue a Messenger directamente. Entonces, para ese tipo de labores, esa plataforma es buena. Cuando uno quiere algo para comunicarse con su red extendida de suministros de una empresa, o sea, con sus aliados y contratistas, subcontratistas, todo eso, se requiere algo que permita traceabilidad, por ejemplo, las comunicaciones. Entonces, por decir algo, si yo lo hago a través de WhatsApp, pueden haber varios grupos que se formaron ad hoc o lo que sea, pero es difícil saber qué es lo que está pasando en todos desde el punto de vista de la empresa. No hay traceabilidad. Por un lado. Por otro lado, no hay analíticas detrás de eso para saber qué es lo que se puede mejorar o no. Y uno lo que quiere con un sistema de estos es, primero,
permitir comunicaciones que antes no se podían hacer, Ujú. pero después de eso identificar qué tipo de cosas se pueden mejorar y para eso se requiere la parte de analíticas. Claro, la data. La data, y obviamente cuando la data, uno no tiene acceso a la data, perdió la mitad del valor de eso, ¿cierto? Claro. La otra cosa es que en el caso de WhatsApp, por ejemplo, que era algo que quería mencionar antes, se me olvidó. En el caso de WhatsApp, por decir algo, yo mando a un grupo un mensaje y de pronto es un mensaje medio Controversial. de pronto yo después digo, ¿sabe qué? Mejor lo borro. Y lo puedo borrar y se lo borro a todas las personas a las que se las mandé. Ujú. Yo controlo eso, pero perdió la trazabilidad. Entonces, Claro. si uno de pronto quiere, a nivel de algo que sea como... Controversial, que No, comprometa. pongámoslo de otro punto de vista. Ya no voy a pasar a algo controversial, sino yo me comunico como empresa con mis contratistas y subcontratistas y mando algo que es en forma como de contrato, Ujú. de una orden de trabajo. Si yo lo hago con algo como WhatsApp y después lo borro, le puedo decir, yo no lo contraté para que hiciera eso. Claro. Y ya no hay prueba de que sí o no, y pues sí estaba enviado el mensaje, pero después la empresa o cualquiera de los participantes decidió, no, yo no quiero cumplir con eso, a lo que me comprometí, borro el mensaje y se perdió la trazabilidad de eso. Claro. Entonces, El seguimiento. ahí ya hay un problema, una discusión que se vuelve muy difícil de manejar a menos de que alguien haya hecho una captura de la pantalla o algo así. Productos como Túnel no pueden hacer eso. Claro. De tal forma que hay, como te digo, trazabilidad. Lo otro es, por ejemplo, en las comunicaciones que tenemos a través de Túnel con los agentes, que eso es algo importante y es que en Túnel una buena parte de la infraestructura es tener una torre de control centralizada para comunicaciones persona a persona, Ya. que con algo como WhatsApp o Messenger prácticamente no existe. No quiere decir que uno no pueda tener algo como comunicarse, pero no hay el control completo. Uno no puede asignar un montón de agentes. Si uno tiene una Claro. empresa grande y necesita 1.000 agentes o 5.000, con algo como Túnel lo puede tener con estas otras plataformas. Cierto. Es muy difícil de manejar. Entonces toca empezar a Es crear cosas con terceros y montar cosas en Slack y se arman unos rompecabezas tecnológicos que son muy Complicados difíciles de y- manejar y para la toman empresa. tiempo. Pero además de eso, con Túnel, al tener todo esto con la torre de control, tenemos algo interesante y es que podemos, al cerrarse una conversación, Ujú. se puede clasificar. Oh, mira, qué bueno. Y entonces al clasificar la conversación, por qué tipo de conversación es, después uno puede también desde la parte de vista de analítica ver, hola, mire, el 70% de las conversaciones Vino por que aquí. hay con este tipo de personas o de entidades o de aliados Ujú. es de este tipo de cosa. Y Ah, ahí mira. vemos una oportunidad para mejorar procesos. Con las demás plataformas no se puede No se puede descubrir. hacer. Entonces, de pronto con ellas uno logra suplir de una u otra forma, no de forma ideal, pero de una u otra forma, el problema de comunicación. Con Túnel podemos suplir el problema de comunicación de una forma mucho mejor, pero además de eso, nosotros consideramos Túnel una plataforma de productividad porque permite identificar muchos aspectos de la operación que pueden ser mejorados de una u otra forma. Y a raíz de esto, entonces uno puede ya entrar a diagnosticar y decir, mire, Está esto es sucediendo lo que esto. está pasando, si hacemos tal cosa, podemos, y además como todo es medible, uno puede implementar algunos cambios y ver si están generando una mejora en el sistema o no. Interesante. Y eso mejora obviamente también los resultados, haces el tweak para los objetivos que te has trazado, ¿verdad? Carlos, ya estamos llegando al final y yo quería preguntarte algo como CEO de Túnel. Yo siempre me pregunto, y siempre te he querido hacer esta pregunta, si los CEOs de Latinoamérica saben que esto ocurre con WhatsApp, porque ellos lo saben, ¿por qué no implementan otro tipo de plataforma? Una pregunta un poco, no sé qué opinas. ¿O por qué no dan ese paso? ¿Por temor o porque, no sé, cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que estamos hablando de conciencia, de que se está generando hasta ahora la conciencia de todos estos problemas de los que estamos hablando. Digamos que para la mayoría de personas estos no son prioridades. O sea, hay otras prioridades más importantes. ¿Ya? Pero en la medida en que vayamos viendo cada vez más ejemplos y más problemas, pero sobre todo por el uso acelerado que hoy se tiene de este tipo de herramientas, ahí cada vez más compañías van a ser conscientes del riesgo que están asumiendo. Okay. Entonces, es algo que seguramente va a tomar tiempo. Nosotros en nuestra tarea del día a día estamos generando cada vez más conciencia. Somos evangelizadores de Yo sé. de este concepto primero del poder que tiene esta herramienta, este tipo de herramientas o esta tecnología, pero al mismo tiempo de todas las precauciones que hay que tener con
el uso de las herramientas personales que están allá afuera disponibles, que son gratuitas y que funcionan muy bien y que de hecho son muy útiles para la gran mayoría, pero que en ciertos contextos son peligrosas y generan preocupaciones en muchas compañías. Claro, es lo que mencionó, es cierto, o sea, generan preocupaciones y sobre todo que no son diseñadas para la productividad, que es lo más importante. Sí, de hecho, para añadir algo de lo que decía Gilbert, la productividad va más allá inclusive de poder entender para qué se está usando una herramienta o qué está pasando detrás de bambalinas. Yeah. Con Túnel, el solo hecho de estar construyendo una solución al lado de las compañías y trabajando muy de la mano con ellas para entender cuáles son sus necesidades, nos han permitido descubrir cómo el poder que tienen estos formatos de comunicación se puede llevar inclusive un paso más allá cuando se automatiza. Claro. Y cuando ya no necesitas estar chateando con alguien para poder lograr un objetivo, para poder recibir una información, para poder cumplir una tarea, para poder hacer un pedido, si eres un tendero, claro. para hacer cualquier cantidad de cosas que antes no nos hubiéramos imaginado que se podían hacer a través de un formato conversacional. Increíble. Entonces, nosotros sí creemos que la siguiente generación de usuarios conectados, de trabajadores independientes conectados en la mayoría de mercados, van a estar utilizando un celular, van a estar utilizando cada vez más este formato, que es muy útil, pero que al mismo tiempo necesita estar conectado con las necesidades que tienen las compañías y con todas estas oportunidades que hay de mejorar procesos y de automatizar los que ya existen. Claro, eso es importante. Para mí, yo creo que es un proceso de adaptabilidad que se va a dar con esta ola que tú mencionas. Nada, no sé si ustedes tienen algo final que mencionar, Carlos o Gilbert, antes de cerrar la conversación, acerca de todo este concepto de que ha hablado Carlos de la productividad, el tema de la mensajería instantánea, que va más allá. Yo creo que el Messenger, las plataformas de Messenger como Túnel, que permiten, una vez que uno identifica problemas, permiten crear automatizaciones directamente en el Messenger, son realmente lo que en el futuro va a ser como los nuevos apps. Yo diría que muchas apps que existen hoy en día van a desaparecer o si no están siendo utilizadas, van a poder ser reemplazadas por un Messenger más general que para cada tipo de usuario puede desplegar automatizaciones diferentes. Y en ese aspecto Túnel tiene algo bien interesante. Digamos que la empresa ABC, que es una empresa de producto masivo, por decir algo, tiene distintos aliados que están en la calle, como vendedores, mercaderistas, las mismas tiendas y de pronto transportadores, los que hacen la distribución. Algo que tiene interesante es que nosotros podemos desplegar bots no solo a nivel de la empresa para todos los usuarios, sino también por tipo de usuario que hay en la calle, algo que ninguna otra plataforma puede hacer. Interesante. Entonces, por ejemplo, el tendero tiene acceso a ciertos bots, el vendedor tiene acceso a ciertos bots, el mercaderista a otros, el transportador a otros, siendo la conexión con la misma empresa. Entonces, a eso me refería yo cuando uno puede hacer toda la parte de métricas y ver cómo se pueden automatizar los procesos o mejorar los procesos, es hacerlo también con nuestra propia plataforma. O sea, entonces eso creo que no quedó claro cuando lo dije antes, entonces de pronto puede ser mejor. Entonces yo siento que las plataformas de mensajería como Túnel van a reemplazar un montón de aplicaciones en el futuro para empresas. Claro. Y les van a ahorrar un montón de dinero en crear aplicaciones a la medida de ellos que toca mantener actualizadas y es costoso todo eso. Dado que aquí esto es una plataforma que va evolucionando en algo y obviamente lo vemos en China con WeChat, que WeChat sirve para hacer de todo. Sí. Entonces, no digamos que Túnel va a ser algo así porque nosotros obviamente estamos enfocados a solucionar problemas empresariales, sobre todo en la cadena extendida de suministro, pero digamos, guardadas las proporciones, nuestra visión es un poco que las empresas con sus aliados puedan lograr hacer casi todas las tareas que puedan dentro de nuestro Messenger. También eso es lo más importante. Excelente punto porque cada rato aquí en Túnel estamos debatiéndonos el futuro y cómo creemos nosotros que deberíamos construir ese futuro para los usuarios. Y si en mercados desarrollados como Estados Unidos, como Europa, hoy ya hay una noción para la gran mayoría de lo que son los asistentes inteligentes. Alexa en Estados Unidos es muy popular con Amazon, o Google Assistant para Google en otros mercados también. Todavía no existe un equivalente en mercados emergentes, en Latinoamérica, por ejemplo.
Y nosotros creemos que aquí estamos construyendo la nueva generación de asistentes que van a permitir que el tendero, el vendedor de seguros, el conductor de camiones y todas estas personas que hoy tienen un celular en su bolsillo puedan tener acceso a todas esas innovaciones que hay y de las que uno escucha todos los días, que existen en el mundo de lo que está pasando con inteligencia artificial, con machine learning. Claro. Y cómo a través de herramientas como Tunnel uno puede tener acceso a todas estas innovaciones, pero en unos dominios digamos que de expertise muy particulares. Específicos. Por ejemplo, en el mundo de seguros, o en el mundo de venta directas, compañías de consumo de productos de bienes masivos, abarrotes, compañías de transporte y logística. En fin, entonces, aquí soñamos con esta idea de que el tendero en Perú o el dueño del changarro en Ciudad de México use su celular para hacer pedidos de forma conversacional, o hablando, o escribiendo, o usando una interfaz lo más fácil o lo más sencilla posible, que le permite a las compañías mejorar toda su cadena de suministro y agregarle unos niveles de eficiencia que antes no se veían. Y sobre todo que al final el que va a ser beneficiado va a ser el cliente, que es al final y al cabo el consumidor. Todos nosotros. Nada, yo quería agradecerles, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti por tenernos en tu podcast. Sí. No, gracias a todos. Podcast, sí. Nada, soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.